Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar este tiempo especial de preguntas y respuestas y vamos a intentar dar un enfoque práctico, un enfoque del tema que hemos estado hablando en este día. Y primero de todo damos gracias al Señor por este tiempo, por estos días. También gracias a los maestros que nos han estado enseñando la palabra fielmente. Y llevamos todo un fin de semana hablando acerca de la soberanía de Dios. Y la primera pregunta sería, bueno, ¿cómo de fundamental es esta doctrina para la Iglesia? ¿Cómo de fundamental es esta doctrina para el cristiano? Adelante, con libertad. Bueno, se ha dicho, ¿no?, en varias ocasiones y en varias sesiones que realmente es un pilar fundamental del cristianismo. Se sostiene sobre que Dios es soberano, ¿no? Sin esa verdad no habría evangelio realmente, ¿no? Cuando aún pensamos en el sacrificio de Cristo y en su obra, se ejecuta por el plan soberano de Dios desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Cuando hablamos en cómo Dios decidió salvar al hombre, pues se fundamenta en lo que Dios ya decretó de antemano, ¿no? Al final realmente la Iglesia se sostiene sobre esa verdad central de que Dios es absolutamente soberano. Yo creo que ese es el pilar que realmente se fortalece en nuestra vida y la Iglesia, ¿no? En un sentido, pensar en Dios es pensar en el Dios soberano, no podemos concebirlo de otra manera. No hay otro Dios fuera de ti, dice la Escritura. Y el problema es que nosotros y cuando digo nosotros me refiero al ser humano, hemos tratado de domesticar a Dios. Hemos pensado que podríamos obtener una mejor versión de Dios y ese Dios no es el Dios de la Biblia. No cabe en Dios no ser el Dios soberano, porque si hay un mínimo espacio en el universo donde Él no es capaz de regir, entonces el universo no es suyo. Si hay algún ser o criatura en el universo donde encontramos cierta autonomía e independencia de Dios, entonces Dios no es el creador de todas las cosas. A diferencia de lo que nosotros hacemos, que se estropea y en un momento determinado, una vez que lo manufacturamos, dejamos de tener el control absoluto sobre ello, Dios nunca deja de ser el dueño de todo lo que existe. Y por eso ha de ser absolutamente soberano, porque cómo de otra forma Él podría controlarlo todo con el propósito último de que todo responda a un único propósito, el suyo. De manera que creo que hacemos un flaco favor a los demás y aún a nosotros mismos cuando planteamos un Dios que es más parecido al hombre que a Dios. Hace tiempo alguien dijo, el Dios creó al hombre y el hombre le ha devuelto el favor, haciendo una propia idea o imagen de Dios que no se corresponde con la suya. Pero la confianza del cristiano, y más allá de la confianza del cristiano, la realidad de la vida y de la existencia, es que hay uno que está sobre toda la existencia. Y esto trae consuelo y paz. Esto trae alivio a nuestro corazón. Y como decía Piper en esa cita célebre, ¿a quién más confiaremos nuestro presente y nuestro futuro? Gracias a Dios por ser como Él es. No busquemos a otro, no encontraremos a otro. Creo que también, obviamente no hay nada más importante para nosotros como creyentes que conocer a Dios tal y como es. Y las implicaciones prácticas de no tener una perspectiva adecuada de la soberanía de Dios va a afectar tantos aspectos de nuestra vida personal, incluso pensando en cómo estudiamos y cómo nos sometemos a la palabra de Dios. Si mi concepto de Dios es bajo,
No es que Él es este soberano creador que tiene toda autoridad de demandar que el hombre se someta a Él. Al abrir la palabra fácilmente voy a buscar mi propia autonomía, voy a buscar ponerme por encima de su soberana autoridad y podemos minimizar su palabra, interpretarla por casualidad y según queremos. Entonces, incluso en cómo nos acercamos a la Biblia, nuestra perspectiva de la soberanía de Dios va a afectar esto. Vimos ayer también en el evangelismo y podríamos hacer una larga lista de áreas de la vida donde la soberanía de Dios significa que nosotros nos sometamos a lo que Él nos dice en la palabra, en el matrimonio, en el trabajo, en cada aspecto de la vida. Va a tener una implicación muy práctica para nosotros. Una pregunta que puede venir a nuestra mente cuando pensamos en la soberanía de Dios, en el Dios soberano, es ¿cómo afecta la soberanía de Dios a nuestra libertad como seres humanos? Ahí la dejo. Bueno, el mayor campo de batalla acerca de la soberanía de Dios, tristemente, no es la soberanía de Dios, sino la autonomía del hombre. Y eso ya nos ayuda a situarnos en el tablero, porque lo que nos preocupa más que cualquier otra cosa es mantener una esfera en la que nosotros decidimos. Y estoy un poco sorprendido de que en el año 2025 sigamos hablando del libre albedrío. ¿Qué es eso del libre albedrío? ¿Dónde dice la Biblia que existe un libre albedrío? ¿Qué clase de lenguaje es ese? No es un lenguaje bíblico ese. ¿Y qué queremos decir con eso? Sin duda el ser humano es responsable de sus acciones porque si no un Dios justo no lo condenaría como resultado de lo que hace. Pero eso no significa que nosotros tenemos la capacidad de hacer cualquier cosa. Yo no puedo decidir el lugar donde voy a nacer, yo no puedo escoger el lugar o el momento en el que voy a morir. Aunque intente quitarme la vida a mí mismo, no es garantía de que lo vaya a lograr. No puedo decidir muchas de las circunstancias que enfrento cada día. No puedo decidir el momento y la enfermedad con la que voy a padecer. No puedo decidir que un coche venga y golpee el mío cuando yo estoy circulando por mi carril en el momento adecuado y a la velocidad adecuada. No puedo decidir que haya una bacteria en la comida y me enferme del estómago. No puedo decidir que un saludo vaya a ser de bendición para otro porque yo no soy otro y si lo que yo hago o le digo a otro influye e impacta la vida de otro sin la posibilidad de que el otro actúe libremente, entonces se nos cae nuestro sistema de libre albedrío. Y el efecto que unos tenemos para con otros confirma que no todo depende de uno y en realidad prácticamente nada depende de uno. Así que mejor utilicemos un lenguaje más acorde a la realidad, que no es otro que el decir que el ser humano tiene capacidad de responder en determinadas áreas de su vida. Y a partir de ahí, ¿quién supervisa esas áreas y todo lo demás? Quiera Dios que nadie piense que es uno el que decide su presente y su futuro, porque el pasado nos ayuda a confirmar que las cosas no salen como habíamos planeado. Dice el libro de Proverbios que el hombre planea y plantea su camino, pero al final de Dios son los resultados. Creo que debemos plantear un camino distinto, y es el que la palabra de Dios nos expone. El Señor ha diseñado un mundo en el que todo ser ha de responder ante Él. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Eso significa que podemos relacionarnos con Dios y debemos relacionarnos con Dios y debemos relacionarnos con Dios de la manera en la que Dios ha establecido. Y cuando eso no sucede, por mucho que apelemos a nuestra libertad individual, nos estamos oponiendo al Dios soberano. Así que en lugar de pensar tanto en mantener nuestro pequeñito espacio como ese niño que no quiere que nadie toque sus cosas, empecemos a pensar de qué manera podemos ajustar nuestros caminos a los caminos de Dios. Y entonces descubriremos que no solamente somos beneficiados por ello, sino que encontramos todo el sentido y el orden a un universo que de otra manera estaría desordenado. Pienso que en muchas ocasiones el
el motivo de ese tipo de preguntas, ¿no? Lo que causa ese tipo de pensamiento es por nuestra propia pecaminosidad, ¿no? Porque ponemos a Dios de igual a igual, ¿no? Como si fuese, pues poniendo el ejemplo de Ever, ¿no? Un tablero y Dios está ahí como si fuese alguien igual a nosotros, ¿no? Y es una falta de comprensión de quién es Dios verdaderamente, ¿no? Y nos sienta mal el entender que Él es verdaderamente superior a nosotros. Y hay una lucha, obviamente, de orgullo, de soberbia, de creernos algo y ser importantes, ¿no? Y como que estamos cuestionando a Dios por que nos quita o no nos da la libertad que creemos que nos merecemos, cuando en realidad lo que somos criaturas suyas, ¿no? Entonces creo que a veces el problema de este tipo de cuestiones proviene obviamente de nuestro pecado y nuestra condición pecaminosa ante un Dios que trasciende, ¿no? Que es infinitamente superior a nosotros. Creo que también viene junto con esto la realidad que nos gustaría pensar que nuestra voluntad es libre, pero lo que Jesús mismo nos dice en Juan 8:34 es que el que peca es esclavo al pecado. Entonces nosotros, por naturaleza, desde el nacimiento nos encontramos no libres de ninguna manera, sino esclavos, esclavizados a este principio del pecado que muere en nosotros como parte de nuestra naturaleza. El hombre no está libre para hacer todo lo que puede hacer. No es capaz de amar a Dios sin que Dios actúe en él. El hombre no está libre, está esclavizado por el pecado, y no es hasta que uno sea redimido por la sangre de Cristo, que reciba esta nueva vida en Cristo, que reciba una nueva naturaleza. Pero aún con esta nueva naturaleza que nosotros tenemos ahora, no somos libres, somos esclavos de Cristo, esclavos a la justicia, siervos de Él. Entonces la autonomía humana no existe en ninguna forma. Y permíteme solamente, porque lo que dice Joseph me hace acordar de algo, ¿no? Que en realidad que esa nueva naturaleza que Cristo nos da en la salvación y que finalmente obtendremos en la redención con cuerpos glorificados, realmente a lo que apunta no es a una libertad en cuanto a hacer lo que yo quiero hacer, sino a vivir plenamente lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Esa es realmente nuestra meta, es vivir 100% lo que Dios dice que vivamos. Y eso es lo que apunta ahí 1 Corintios 15, cuando Dios nos dará un cuerpo espiritual. No está hablando de que va a ser algo etéreo, sino que va a ser un cuerpo guiado plenamente y 100% por el Espíritu. Entonces realmente el fin del camino es completamente opuesto a este tipo de cuestionamiento, ¿no? De dónde está mi libertad. Es totalmente contrario al diseño de Dios y lo que Dios ha determinado, y que además es lo perfecto, ¿no? Para nuestra vida. Y quisiera añadir algo importante, porque sin duda estoy de acuerdo con Joseph en que el pecado es la confirmación más evidente de que estamos limitados aún en nuestras propias decisiones. No, Pablo en el capítulo 7 de Romanos insiste en que se produce una batalla pugilística entre él y el pecado, y él quiere hacer algo pero no puede porque su hombre interior le moviliza hacia donde él no quiere dirigirse. Pero la condición del hombre como criatura bajo un Dios soberano no es resultado del pecado. Es el diseño de Dios, como dice David, y podemos entender esto porque cuando lleguemos al cielo seguiremos siendo seres que se postran delante de Dios. No es que el cielo significará que entonces sí, ya puedo volar, atravesar paredes, vivir en las nubes, no cansarme, no fastidiarme. Hay otros planes para nosotros en el cielo y no los escogemos nosotros. De manera que no debemos ver la condición del ser humano en
el sentido de criatura bajo un Dios que es todopoderoso, todo glorioso, todo lo que Dios es completa y perfectamente, como una rémora, como una limitación del hombre. Somos los que somos porque Dios nos creó como somos. Y el pecado simplemente ha hecho agravar y deformar una situación, pero el cristiano es uno que vive de rodillas en la tierra y es uno que vivirá de rodillas también en el cielo. Otra pregunta u otro pensamiento que puede ser habitual y que incluso podemos enfrentar en nuestro evangelismo o cuando hablamos acerca de Cristo, acerca de Dios con otras personas, es, bueno, a la luz de la soberanía de Dios, ¿por qué permite que pasen cosas malas? Enfermedades, accidentes, desgracias. Te ha tocado. Bueno. En todo preguntas y respuestas hay una pregunta que no queremos responder o no sabemos responder. Bueno, creo que la fácil respuesta que podemos dar, pero una respuesta trascendente también, es que Dios permite, Dios ordena incluso las calamidades para que Él sea glorificado. Al final, esta es la última respuesta que nosotros como seres humanos damos ante lo que existe en este mundo, el sufrimiento, las pruebas, incluso la existencia del pecado en este mundo. Es porque un Dios soberano ha decretado que estas cosas existan, que estas cosas pasen, para que Él al fin de todo reciba toda la gloria. Y hay mucho que tenemos que decir sobre esto. Se ve incluso en la salvación. Estuvimos hablando ayer un poco por qué Dios permite que algunos vayan al infierno. Romanos 9 nos ayuda con la respuesta, y es porque Dios en su sabiduría que va más allá de la nuestra ha deseado desplegar su justicia, desplegar su ira, su juicio contra el pecado, una realidad que si el pecado no hubiera existido no sería posible, no sabríamos, no le conoceríamos como un Dios de ira y de justicia, pero también para desplegar en el Evangelio su misericordia hacia los vasos de misericordia, para que conozcamos a nuestro Dios como es un Dios de amor, que ha revelado este amor en Cristo Jesús, que ha mostrado misericordia a personas como nosotros que no la merecemos, que ha sido paciente con el pecado de millares de personas. Entonces, la respuesta al final, en parte, y hay más matices que los hermanos darán, pero es que Dios ha ordenado todo lo que ha acontecido y todo lo que acontecerá en este mundo, incluso la existencia del pecado y de las calamidades, para que Él al final reciba la gloria, para que Cristo reciba la gloria. Y es uno de sus propósitos en el sufrimiento, en lo que vemos en el mundo alrededor. Bueno, en el siglo XVI un jesuita planteó la posibilidad de que nuestro mundo era solamente uno de todas las posibilidades existentes y Dios de alguna manera, Él iba ordenando todos los acontecimientos para que al final, dentro de todas las posibilidades, se diese la que Él mejor prefiere. Esto es una barbaridad, pero algunos evangélicos a lo largo de finales del siglo XX y en nuestra época actual están planteando este tipo de teoría, ¿no? Dios está tratando de conjugar todas las posibilidades para que al final la victoria sea suya. Esto no es lo que nos enseña la Escritura.
Él ha creado el único mundo posible y el mundo que Él ha creado es el mejor mundo posible. Ese mundo incluye la posibilidad del mal, pero Dios no es el autor del mal y sin embargo es el Señor sobre el mal. Y cuando, como decía Joseph, contemplamos la obra de Cristo en el Evangelio, nos damos cuenta de que podemos glorificar a Cristo por lo que siempre ha sido, pero en el cielo glorificamos a Cristo y glorificaremos a Cristo por lo que Él ha hecho para salvarnos a nosotros. Dios merece toda la gloria antes de que nada más exista, pero nos crea y además nos salva y en el cielo recibe toda la gloria porque digno es el Cordero de nuestra adoración. Y esa es la razón por la que Él va a ser adorado por toda la eternidad, porque Él merece ser adorado, pero porque en un mundo caído, que se ha caído no porque Dios lo ha movido, sino porque hemos decidido que sea un mundo caído, porque cuando tuvimos la oportunidad preferimos apartar a Dios de su trono para sentarnos nosotros. A pesar de vivir en un mundo caído, Él demuestra toda su gloria en la persona de Jesucristo. Y la esperanza del creyente es que un día podremos ser parte de ese numeroso coro, que no solamente por medio de la canción, sino de muchas otras maneras, constantemente recordará por los siglos de los siglos que hay solamente uno que merece toda la gloria, aun si eso supone el tener que atravesar el valle de sombra de muerte. Jesucristo mismo fue coronado como vencedor, pero para ello tuvo que ser humillado como si fuera un pecador. Y es imposible, como decía Spurgeon, pretender disfrutar de una corona con joyas preciosas si primero no hay una corona de espinas en la cabeza de Cristo. Así que no debemos tomar la realidad del sufrimiento como un descontrol o como un accidente o como una alternativa poderosa que está haciendo frente a Dios, sino más bien como el resultado de un Dios sabio que es superior al pecado y a la muerte, tanto como para hacerlos sus siervos. Y que por medio de lo peor que pueda suceder, nosotros obtengamos lo mejor que podría jamás suceder. ¿No es este un Dios soberano? Que el peor de los enemigos es el mejor de sus súbditos para llevar a cabo sus propósitos. El sufrimiento sin duda nos duele y nos incomoda, pero nos recuerda también que este mundo no es todo lo que anhelamos. Y si alguno piensa vivir aquí por mucho tiempo y quisiera vivir aquí por mucho tiempo, es que todavía no ha descubierto quién es ese Dios que lo controla todo. Y si alguno aspira a estar allí, porque entonces no habrá lágrimas, ni dolor, ni enfermedad, ni desesperación, es porque todavía no ha conocido a ese Dios que reina sobre el cielo. Sin duda, nos queremos ver libres de este cuerpo de muerte, como dice Pablo, pero no simplemente para no sufrir, sino para poder ver al invisible y convivir con aquello que, humanamente hablando, no nos corresponde a nosotros. Bueno, añadiría simplemente animarnos, ¿no?, a nutrir nuestra mente de verdades bíblicas que ayuden a quitar ese tipo de sentimientos que son contrarios a la soberanía de Dios, ¿no?, que nos surgen cuando vivimos sufrimiento, ¿no?, tragedias en nuestra vida. O sea, ¿por qué Dios permite que mi hijo muera? ¿O por qué Dios permite tal gravedad, un cáncer o situaciones extremas, ¿no?, que nos tocan de lleno y sin duda producen tristeza, quebranto, lloro, y lo vemos a lo largo de los salmos, ¿no?, las expresiones de un corazón afligido, pero siempre nutriéndose de Dios y su palabra, ¿no? Y vivifícame, Señor, por medio de tu palabra. Entonces yo creo que en lugar de dedicar tiempo, ¿no?, a tratar por qué Dios permite tal sufrimiento, tal tragedia, tal desastre, realmente
¿qué merecemos, no? Porque en realidad el ser humano merece el infierno. Y eso sería lo justo en cuanto a lo que hemos hecho, el castigo eterno por nuestros pecados, ¿no? No merecemos ni vivir un segundo de nuestra vida. Y lo vivimos por su gracia. Yo creo que tenemos que nutrirnos más de las verdades de Dios, de quién es Dios, de cómo es el carácter de Dios. O sea, ¿por qué Dios revela en su palabra un libro como el libro de Job, ¿no? Que estudiamos en esta mañana? Qué privilegio poder ver la vida de Job a lo largo de su vida, ¿no? Es como que nosotros nos podemos subir y es como que alguien va a observar nuestra vida corta de, no sé, 70, 80 años y poder verla desde arriba y ver, bueno, mira, pues resulta que el Señor permitió que muriese su hijo, pero mira cómo Dios usó esa tragedia a lo largo de su vida, ¿no? Eso es lo que podemos ver con el libro de Job. Es un privilegio y creo que lo que debemos aprender es, bueno, cómo es Dios, cómo es su carácter, cómo es su bondad, cómo es su misericordia, cómo Él aún nos concede la vida y tiene un plan y tiene un propósito y todas las cosas a los que a Dios aman ayudan a bien. Y no entiendo el porqué, pero confío en que el Dios que ordena esta situación es infinitamente superior a mi capacidad de comprensión y Él lo dispone de una manera perfecta. Y ahí reposo, ¿no? Y ahí descanso. Y nos acompaña en el proceso. Amén. Porque no solamente estamos pensando en lo que un día obtendremos, sino que estamos disfrutando de la compañía que nos lleva hasta ese objetivo. Y un énfasis claro en la Escritura es que Dios no nos mira desde una distancia, sino que está con nosotros. Todos los días, cada momento del día, hasta el fin del mundo, dice Jesús a sus discípulos. Y Él se compadece de nuestras debilidades, no como uno que es ajeno a nuestras debilidades, sino como uno que fue tentado en todo, que hasta derramó gotas de sangre. Él sabe lo que es sufrir y no nos deja solamente un buen ejemplo ante el sufrimiento, sino que nos provee de toda la ayuda y el poder frente al sufrimiento, que es la presencia de un Espíritu Santo que nos consuela, que nos lleva a esa palabra y esa verdad, a toda esa verdad. ¿Qué privilegio tienen los cristianos? Suframos como cristianos, no como los que no tienen esperanza, dice el texto en Tesalonicenses, ¿verdad? Lloremos como cristianos, no como los que no tienen esperanza. Y creo que el creyente es la única persona en el mundo que puede pasar esta prueba y tener gozo en la prueba y por causa de la prueba, ¿no? Porque según Santiago 1, vemos que esta prueba va a producir un resultado en nuestras vidas. Esta calamidad, este sufrimiento que estamos pasando, va a producir su efecto perfecto, la misma palabra que implica madurez en otros pasajes. Y ahí entendemos lo que Dios está buscando para nosotros como creyentes, lo que Él está buscando lograr en nosotros. Y es nuestra conformidad a Cristo. Lo hemos cantado esta mañana. Todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Y sigue explicando cuál es el propósito de Dios para nosotros. Y es que seamos conformados a la imagen de su Hijo amado, Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Muchas veces preguntamos y cuestionamos a Dios en medio de la prueba porque pensamos que sería mejor para nosotros ser librados de esta prueba que ser más conformados a la imagen de Cristo. Sería mejor no tener que sufrir que aprender a ser pacientes como Cristo, amar como Cristo, someternos a la voluntad de Dios como Cristo lo hizo en medio de un sufrimiento más allá del nuestro. Y Dios tiene un propósito en este sufrimiento y podemos gozarnos incluso en medio de sufrimiento, porque este sufrimiento está produciendo en nosotros algo glorioso.
No hay nada mejor que ser más como al Hijo de Dios. En el futuro perfectamente este peso de gloria eterno, pero ahora en parte. Y es lo que queremos en nosotros y lo que queremos en nuestros hermanos. Nos animamos a fijar nuestros ojos en esa realidad cuando vemos a nuestro hermano sufriendo. Hermano, acuérdate que el Señor está produciendo semejanza a Cristo por medio de esto. Amén. Bueno, seguimos avanzando y pasamos a otra esfera que también enfrentamos diariamente. Sabemos que Dios pone reyes, Dios quita reyes, pero también sabemos y vemos que no todos son piadosos. Entonces la pregunta sería, ¿cómo manejarnos, cómo lidiamos con las autoridades? Ya sea el gobierno, ya sea nuestro jefe, ya sea nuestro profesor, ¿cómo manejamos ahí la situación? Yo comencé la vez pasada, así que... Pues sigue. Necesitas explicar esto ahora. No, bueno, otra vez hay mucho que decir. No quise comentar, ¿eh? Sí, te veo las intenciones, Joseph. Voy a decir algo que es solo parte de la respuesta a esto y los hermanos van a completar la respuesta. Pero creo que incluso en esta prueba vemos la importancia de conocer nuestras Biblias y de conocer incluso la escatología. Porque si conociéramos nuestras Biblias bien, veríamos como hemos hecho en estos días, la soberanía de Dios guiando, moviendo, como hemos escuchado en los corazones de reyes, en el levantar y caer de reyes. Incluso iríamos a Daniel capítulos 2 y 7 y veríamos cómo es el plan de Dios por medio de una sucesión de reinos humanos, traer finalmente el reino de su Hijo amado. Entonces, lo que debemos hacer al ver gobiernos injustos, gobiernos que no estén buscando cumplir los propósitos de Dios, es entender que ellos están cumpliendo los propósitos de Dios al llevar toda la historia más y más cerca de esta venida de Cristo, cuando Él va a reinar sobre este mundo. Y tenemos que entender lo que está pasando en el mundo alrededor, a la luz de cómo Dios está dirigiendo todo a este día cuando Cristo regrese. Bueno, yo creo que hay principios bíblicos rotundos y claros, ¿no?, de que debemos someternos a las autoridades, aún ejemplos. A veces vemos a nuestras autoridades, podemos discrepar, podemos pensar que son hostiles al Evangelio, pero realmente los ejemplos que encontramos en la Escritura creo que son mucho más hostiles al Evangelio y a las situaciones que vivimos hoy, ¿no? Hoy nadie es quemado en una plaza por predicar el Evangelio, ¿no? Sin embargo, pues vemos al apóstol Pedro exhortando, ¿no? Honrad al rey, someteos a toda institución humana, porque están enviados por el Señor, ¿no?, para, bueno, perseguir al malhechor, proteger al que hace el bien. Entonces creo que ese principio debe estar siempre presente, entendiendo pues Daniel 2, sabiendo que Dios es soberano. Dios es quien finalmente elige el rey que nos gobierna, ¿no?, o el presidente de la comunidad o del gobierno. Dios está sobre todas esas circunstancias y aún Él permite situaciones que puedan ser pues negativas o que puedan ser a nuestro entendimiento que se opongan al Evangelio, pero Dios las permite, y mientras un gobierno no nos obligue a hacer algo que Dios prohíbe, debemos de sujetarnos, ¿no? Bueno, como mientras
no nos manden desobedecer a Dios, nos sujetamos. Creo que durante la pandemia hemos vivido ciertas tensiones en cuanto a esto, ¿no? Y hemos tenido que tomar decisiones de, bueno, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, hasta qué punto el gobierno está obligándonos a algo que nos lleva a desobedecer a Dios, ¿no? Como es el hecho de congregarse, el hecho de proclamar el Evangelio, el hecho de aún de participar de una ordenanza que Cristo instituye a la Iglesia, como es la Santa Cena. Bueno, ahí cada creyente, cada grupo de ancianos, cada iglesia, pues ha de velar, ¿no?, por saber hasta aquí nos sometemos a la autoridad, pero a partir de aquí no, porque eso implica desobedecer a Dios, ¿no? Entonces, Dios permanece soberano, pone los reyes, nuestra obediencia es a Él, y en aquello en lo que no desobedezcamos a Dios nos sometemos siempre a las autoridades. Solo añadir algo más, y es que los imperios vienen y van, los reinos surgen y desaparecen, pero la Iglesia llegará hasta la consumación de los tiempos, porque hay uno que ha decidido edificarla y ni aun las puertas del Hades prevalecerán contra ella. No importa el soberano o el gobernante más imponente en el que podamos pensar, todos están muertos y a algunos poco les falta. Esa es la realidad. Pero la Iglesia de Cristo será llevada hasta la gloria y por eso debemos confiar en que Dios es soberano aún sobre los más poderosos y feroces gobernantes. Sí. Muy brevemente, en la práctica, volviendo a lo que David está diciendo en 1 de Pedro, el llamado de someternos a las instituciones humanas, ahí en capítulo 2, versículo 22, dice que para este propósito, es decir, el propósito de Dios, fuisteis llamados, porque Cristo también sufrió, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, se asume que nosotros como creyentes vamos a sufrir, y en el contexto sufrir bajo la autoridad de instituciones humanas. Pero luego en el capítulo 4 nos ayuda a entender cómo sufrir, cómo reaccionar cuando estemos bajo tratamiento injusto. Y dice que el que sufre injustamente, que encomiende su alma a su fiel Creador. Y así es como nosotros ante cualquier situación nos sometemos a la soberanía de Dios, encomendando nuestra alma a Él, su cuidado. La siguiente pregunta trataría de encajar dos verdades que son bíblicas. Sabemos que Dios es soberano y también sabemos que la Biblia, la Escritura, nos llama a orar sin cesar. Y la pregunta sería, bueno, sabiendo que Dios es soberano, ¿qué papel juegan nuestras oraciones? Bueno, yo creo que aquí debemos relajarnos un poquito. Y digo esto porque hay un énfasis tan marcado en la necesidad que tenemos de orar, y esto es importante, debemos orar, porque no oramos, que a veces damos la sensación de que Dios está desesperado porque no sabe lo que hacer, y a menos que nosotros oremos pidiendo exactamente lo que Él tiene que hacer, pues no va a saber lo que hacer. Y esta es una falacia, esto no es verdad. Dios no necesita que nosotros le digamos lo que tiene que hacer, porque Él ya sabe lo que tiene que hacer y cómo va a llevarlo a cabo. Él es soberano. Pero al mismo tiempo, nosotros hemos recibido una ordenanza, un mandamiento, y es el orar sin cesar, no de vez en cuando, no con cierta periodicidad. Hay un mandamiento claro para el creyente, que es que lleve a Dios todas las cosas en oración. Y no solamente por el lenguaje que utiliza la Escritura, se nos invita a orar con respecto a un aspecto de lo que es la vida de oración, todo a Dios en oración, como dice el viejo himno, y damos las gracias a Dios y suplicamos a Dios y nos humillamos delante de Dios y confesamos delante de Dios y alabamos a Dios y intercedemos por otros delante de Dios. La expansión y extensión de la oración es muy amplia.
Y a todas esas maneras de orar somos no solamente animados, sino obligados. Estamos obligados a orar, tenemos que orar. ¿Por qué? Porque orar en primer lugar supone reconocer que Dios es Dios. Cuando oramos estamos dirigiéndonos al único que merece ser oído y escuchado y al único al que debemos aspirar a dirigirnos, que es Dios. Así que cuando oramos simplemente estamos reconociendo que hay uno que reina y que es Señor sobre todo, y por eso acudimos a Él, por eso nos dirigimos a Él. Al orar no solamente reconocemos que Dios es Dios, también reconocemos que no hay otro camino que el camino de Dios, porque nosotros mismos nos refugiamos en Dios, buscamos ayuda en Dios. Reconocemos que no tenemos la capacidad ni la habilidad de obrar lo que solamente Dios puede lograr. Así que orar es un acto de dependencia delante de Dios. Pero al mismo tiempo, y para hacer una pequeña síntesis, orar es toda una declaración delante de Dios. Y es que confesamos y reconocemos que lo que verdaderamente deseamos no es simplemente que Él, como un mago, nos dé lo que pensamos que necesitamos, sino que su voluntad se cumpla en la tierra, así como se cumple en el cielo. No puede haber un cristiano más cercano a Dios, no puede haber un creyente más conforme a Dios que el creyente, que el cristiano que ora. Porque lo que está haciendo, si es que está orando bien, es insistir en que tu voluntad sea hecha aquí abajo también, como lo es hecha allá arriba en el cielo. Así que, por supuesto que Dios sabe lo que tiene que hacer. Por supuesto que hay un espacio en nuestras mentes que se nos escapa, cómo podemos orar a Dios para que algo se cumpla cuando Él lo ha determinado antes del inicio de los tiempos y edades, pero Él va a utilizar aún hasta nuestras oraciones para seguir avanzando sus propósitos, y eso lleva la oración a otro nivel. Nosotros tenemos la capacidad no de dirigir a Dios como si fuese un coche teledirigido, pero sí de participar de sus planes y propósitos y en el proceso ser conformados a Él, crecer en nuestra afección por Él, en nuestro deseo de que Él reine en cada área, y nuestras oraciones de alguna manera son esa confirmación de lo que hay dentro de nosotros. Queremos que Él sea glorificado y que Él se imponga sobre todo y sobre todos. Por eso oramos, porque tenemos que hacerlo, porque debemos hacerlo, y porque queremos hacerlo. Bueno, quizás estaba pensando en el ejemplo propio del libro de Esther, ¿no? Donde no tan claramente se observan que haya oraciones a Dios, porque no se menciona como tal, pero sí se alude al ayuno, se alude al lamento, se alude a situaciones en las que uno reconoce que es incapaz de hacer algo, ¿no? Y creo que eso es lo que debe motivar nuestras oraciones. Es triste, pero es la realidad de nuestras vidas. Cuando nos creemos capaces de hacer, oramos menos. Cuando claramente vemos que somos incapaces de hacer algo, oramos más. No debería ser así, deberíamos orar sin cesar de una manera permanente, porque debemos reconocer que al fin y al cabo somos siempre incapaces. Pero Dios en su soberanía nos lleva a veces a situaciones para humillarnos y decirnos, mira, es que no hay nada, mires donde mires, nada que puedas hacer más que mirar al cielo y orar, ¿no? Y eso es lo que se ve ahí en el libro de Esther, en ese punto álgido, ¿no? de una mujer que a veces ensalzamos como Esther, ¿no? Pero que es una mujer que no confía en Dios y que recibe el ejemplo de su pariente Mardoqueo, ¿no? Que es el que le exhorta a que vaya al rey, ¿no? Y eso provoca una gran necesidad, porque Esther sabe que va a incumplir la ley, porque va a acercarse al rey cuando en realidad la ley le prohíbe acercarse, ¿no? Y lo que ella está esperando es que reciba gracia delante de sus ojos. Y entonces
bueno, mandan al pueblo, mandan a los judíos que ayunen, que creo que hay una realidad implícita en el texto a orar, a clamar a Dios, a pedir que Él obre, ¿no? Y Dios lo hace, y Dios obra, ¿no? Entonces creo que la oración es como ese arma de Dios de humillarnos, de llevarnos de rodillas, no solo físicamente de rodillas, sino espiritualmente de rodillas, ¿no? Porque uno puede orar de rodillas y estar de pie, pero debemos estar espiritualmente de rodillas, primariamente, porque en realidad es Dios quien lo va a hacer, ¿no? R.C. Sproul una vez dijo que al acercarnos a la pregunta de la relación entre nuestra oración y la soberanía de Dios, que estamos haciendo la pregunta equivocada porque queremos saber si nuestra oración de alguna forma cambia la mente de Dios, cambia su plan, y la respuesta es por supuesto que no. Dios ha decretado desde antes de la fundación del mundo lo que ha de suceder. Pero la pregunta que debemos de hacernos también es si la oración cambia las cosas. Y ahí entendemos que la respuesta es sí. La oración es algo que Dios usa, es un medio que Él usa para cumplir su voluntad. Entonces, nuestra oración no cambia la mente de Dios, pero en el plan soberano de Dios es uno de los medios que Él usa para cumplir sus propósitos. Oramos por la persona enferma porque creemos que Dios, si es su voluntad, lo puede sanar y va a usar incluso la oración de su pueblo para restaurar a esta persona. Oramos porque la oración es eficaz, no cambiando la mente de Dios, sino como medio que Él usa para cumplir sus propósitos. Una última pregunta y tal vez sea el resumen un poco de todo y el colofón, pero ¿de qué manera me ayuda a mí en mi vida cotidiana? Mañana será lunes, volveré a madrugar, habrá luchas familiares, luchas laborales, aún eclesiales. ¿De qué manera me ayuda a mí en mi vida cotidiana afirmar la doctrina de la soberanía de Dios? Bueno, yo haría la pregunta de qué manera no me ayuda, porque nuevamente, o sea, si Dios no fuese soberano, no existiríamos. Nada existiría, ¿no? Entonces, en realidad, el todo del día se basa en el hecho de que Dios es soberano, ¿no? Aún de que el sol se levante o continúe lloviendo en Madrid o siga habiendo nubes, pertenece a su soberanía, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas en lo personal que produce en mí el hecho de pensar en la soberanía de Dios es vivir en confianza, ¿no? En confiar en Él. No sé para qué, no sé por qué, no sé dónde. Hay tantos no sés en la vida, ¿no? Pero hay probablemente pocos sé, pero que realmente traen estabilidad a nuestro día a día. Y uno es ese, que Dios es soberano, que Dios ordena, que Dios decreta y que Dios es justo. Dios no es un Dios tirano, Dios no es un Dios confuso, Dios es un Dios fiel. Sus promesas son en Él sí, amén, son eternas. Él lo hizo, Él lo hace y Él lo hará. Y nada jamás va a poder girar su voluntad, ¿no? Él no va a encontrarse nada en el camino que le haga ir por otro lado y desdecirse de algo que dijo, ¿no? Es
100% fiel. Y yo creo que eso debería atraer, ¿no? Por lo menos en aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo y Él nos ha salvado y nos ha dado esa nueva naturaleza y el Espíritu Santo, a estar plenamente confiados en Él, a enfrentar aún las dificultades o mañana quizás pierdes tu trabajo, ¿no? Pero Dios es soberano, Dios lo ha establecido de esa manera, ¿no? Y eso no quiere decir que me quedo en la cama y me vuelvo un perezoso, ¿no? Busco trabajo y lucho y hago y oro y clamo a Dios, pero al fin y al cabo descanso en que Dios lo ha determinado para mi bien, ¿no? Entonces yo creo que la confianza es lo mejor que Dios nos puede dar por medio de su soberanía. No tengo mucho. Dale. Bueno. Yo termino. Sí, yo creo que hay implicaciones para cada aspecto de la vida. El descanso que tenemos en Él, entendiendo cada situación y también la confianza que tenemos como creyentes, pensando específicamente en lo que hacemos aquí como Iglesia de Cristo, nuestros esfuerzos para crecer como congregación, nuestros esfuerzos para evangelizar. La soberanía de Dios afecta todo esto porque nos lleva a evangelizar, a enseñar, a servir con la confianza total que el resultado depende del Señor, y así que vamos a seguir buscando ser fieles y encomendando a Él los resultados que Él produzca, el fruto sobre lo cual Él es soberano. Entonces, específicamente para nosotros como creyentes en el ambiente de la Iglesia, su soberanía produce confianza y motiva nuestra fidelidad en el servicio a Él. Bueno, yo creo que podemos sintetizar esta pregunta en dos elementos. ¿Cómo nos afecta a nosotros que Dios sea soberano? Lo primero que tenemos que pensar es en lo que yo llamo la concepción. La idea del mundo que cada uno tiene. Cuando te levantas por la mañana, ¿en qué estás pensando? Cuando orientas tu jornada, ¿qué es lo que viene a tu mente? Cuando te vas a dormir, ¿qué es lo último de lo que te acuerdas? Bueno, la Biblia es clara. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y eso debe impactar nuestra concepción de quiénes somos nosotros y de quiénes son los demás, porque hay uno que es Señor de todos y sobre todos. Y nuestra manera de afrontar la mañana va a ser verdaderamente distinta cuando entendemos que hay uno en quien podemos confiar, que hay uno que no se fatiga ni se cansa, que hay uno que conoce todo lo que va a suceder al final desde el principio, que hay uno que obra todas las cosas según el beneplácito de su voluntad, que hay uno que tiene una voluntad que se impone sobre todas las voluntades y es buena, agradable y perfecta. Así que nuestra concepción de la vida realmente es impactada cada momento y cada segundo, y como dice David, cada segundo, porque si hay un segundo después de este segundo es porque Dios sigue sentado en el trono. ¿Cómo no nos va a impactar la soberanía de Dios? Si yo no estaría aquí hablando contigo, si Dios no hubiese operado de millones y millones de maneras en la vida, no solo de los que estamos aquí, sino de todas las generaciones pasadas, aún desde el momento en el que Él dijo, y fue hecho, y este mundo vino a existir. Así que, sin duda, hay una soberanía exhaustiva de parte de Dios, y eso ha de impactar nuestra concepción de quiénes somos nosotros, de qué hacemos aquí, de quién es Él. Pero hay un segundo elemento, y es el de la disposición. Porque no solamente sirve tener una concepción adecuada de la realidad, hemos de tener también una disposición adecuada para enfrentar esa realidad. Y algunas personas pueden creer o no creer que Dios es como Él es, pero todos habremos de responder delante de Él. Y qué mejor que hacerlo con la disposición adecuada, la que Él mismo nos ha establecido en su palabra. Así que ahora cuando salgas de este lugar, mañana cuando te levantes para ir a trabajar, aunque todo salga al revés de lo que habías planeado, recuerda, Dios es soberano y eso lo cambia todo, eso los cambia a todos y ese todos me incluye a mí.
y debería empezar por ahí. ¿Cómo puedo hoy ser yo de los que responden igual que el final del capítulo 11 de Romanos, donde se nos dice de Él, por Él y para Él son todas las cosas? A Él sea la gloria. En el cielo, en la tierra, es decir, en todas partes, en toda área de la existencia, Él merece toda la gloria. ¿Cómo nos afecta la soberanía de Dios? Pudiendo afirmar verdades, pero también respondiendo adecuadamente a estas verdades. Y eligiendo obedecer al soberano, porque no hay nada más necio que desobedecer al que lo controla todo. ¿No sería muy sabio el saber que Dios es soberano y el pretender que Él no ve lo que hago o que no le importa lo que digo o a dónde voy? Que el Señor nos ayude a vivir todos los días reconociendo que hay uno que lo sabe todo. Pero qué bien, porque el que lo sabe todo es el que está por nosotros. Y si Él está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias hermanos por este tiempo, por la enseñanza también de estos días y bueno, que el Señor nos ayude.